68 años de vida y finalmente había hecho algo solo para mí. Las llaves de mi casa de campo aún estaban tibias en mis manos cuando sentí esa emoción que creí olvidada. Por primera vez en décadas, algo me pertenecía completamente. No era para los hijos, no era para el marido que ya no estaba, no era para nadie más que para Lourdes Farías. Caminé despacio por cada rincón de mi pequeño refugio. El aroma a madera nueva se mezclaba con el perfume de las flores silvestres que crecían junto a la ventana de la cocina. Había trabajado tanto para llegar hasta aquí. Tantos años levantándome antes del amanecer, limpiando casas ajenas, cuidando niños de otros, ahorrando cada centavo como si fuera el último. Y ahora, por fin, tenía mi propio pedacito de cielo. La cocina era pequeña pero perfecta. Imaginé las mañanas tomando café en silencio, viendo el sol aparecer entre los árboles. El dormitorio principal tenía esa vista que tanto había soñado, donde podría leer mis novelas sin que nadie me interrumpiera preguntando qué había para cenar. En la sala, coloqué la foto de mi difunto esposo en la mesita junto al sillón. Él habría estado tan orgulloso de verme lograr esto. Esta casa costó $30,000. $30,000 que reuní vendiendo todo lo que tenía valor, las joyas que me regaló mi esposo, el piano que tanto amaba, incluso los platos de porcelana que heredé de mi madre. Cada dólar representaba una lágrima, un sacrificio, una noche sin dormir pensando si algún día tendría algo propio. Eran las 3 de la tarde cuando decidí sentarme en el pequeño porche. El silencio era hermoso. No había gritos, no había exigencias, no había esa sensación constante de que alguien necesitaba algo de mí. Solo yo, mi casa y la brisa suave que movía las cortinas blancas. Pensé en todos los planes que tenía: plantar tomates en el jardín, invitar a mi vecina María para tomar té, tal vez adoptar un gato pequeño que me hiciera compañía. Toqué las paredes con mis manos arrugadas. Estas paredes me habían costado 40 años de trabajo. 40 años sirviendo a una familia que nunca me preguntó qué soñaba yo, qué quería yo, qué necesitaba yo. Siempre fui la que daba, nunca la que recibía. La que cocinaba pero comía de último. La que compraba ropa nueva para todos menos para sí misma. Entonces sonó el teléfono. El timbre cortó el silencio como un cuchillo. Mi corazón se aceleró porque nadie sabía que ya me había mudado. Caminé hacia la mesa donde había dejado mi teléfono viejo y vi el nombre en la pantalla. Tatiana. Mi hija. Hola, mija, dije con voz suave, esperando que me preguntara cómo estaba, si me había instalado bien, si necesitaba algo. Mamá, menos mal que contestas. Su voz sonaba apurada, casi molesta. Escúchame bien porque no tengo mucho tiempo. Acabo de saber que ya compraste esa casa de campo. Perfecto, porque tengo algo que decirte. Algo en su tono me puso los nervios de punta. No era la voz de una hija preocupada por su madre. Era la voz de alguien que estaba a punto de pedirme algo grande. En 1 hora llego allá con toda la familia de Teodoro. Son 22 personas en total. Necesito que tengas todo listo, las habitaciones limpias, comida para todos y espacio para que nos quedemos cómodamente. Vamos a estar ahí exactamente 14 días. Las palabras cayeron sobre mí como piedras. 22 personas. 14 días. En mi casa nueva, en mi refugio, en el lugar que había comprado para encontrar paz después de tantos años de servir a todo el mundo. Pero Tatiana, yo acabo de mudarme, no tengo. Mamá, no empieces con excusas. Tienes una casa grande ahora, es tu obligación recibir a la familia. Además, la familia de mi esposo quiere conocer el lugar. Ya les dije que podían contar contigo, que eres la mejor cocinera y la más hospitalaria. Hospitalaria. Qué palabra tan bonita para describir a alguien que nunca tuvo opción de decir que no. Prepara algo rico para cuando lleguemos. Ya sabes que a Teodoro no le gusta la comida simple. Y por favor, ten listos por lo menos 6 cuartos. Los niños pueden dormir en el suelo si es necesario. Y compra suficiente comida y bebida para todos. Ya sabes cómo es su familia, les gusta comer bien. Obligación. Esa palabra se quedó flotando en el aire como humo tóxico. Mi casa, comprada con mi dinero, con mis años de trabajo, con mis sacrificios, y ya se había convertido en una obligación hacia otros. ¿Y el gasto, Tatiana? Mi pensión apenas me alcanza para... Ay, mamá, no seas así. Para eso compraste la casa.
¿no? Para que la familia se sienta cómoda. Además, ellos vienen desde muy lejos. No pueden gastar en hotel teniendo familia aquí. La llamada terminó. El silencio regresó, pero ya no era hermoso. Era pesado, cargado de una tristeza que me apretó el pecho. Me quedé ahí, parada en medio de mi sala, sosteniendo el teléfono como si fuera una bomba a punto de explotar. Miré alrededor de mi pequeño paraíso. Las flores en la ventana, la foto de mi esposo, las cortinas blancas que se movían suavemente. Todo parecía diferente ahora. Ya no era mi refugio. Era un hotel que ni siquiera sabía que tenía. 22 personas iban a invadir mi silencio, mi paz, mi primer momento de libertad en décadas. Y yo, como siempre, tenía que sonreír y servir. Pero algo en mi pecho, algo pequeño y frágil, comenzó a endurecerse. Tal vez era hora de que Lourdes Farías aprendiera una nueva palabra. Tal vez era hora de aprender a decir no. Me llamo Lourdes Farías y durante 68 años he sido muchas cosas para mucha gente, pero nunca he sido nada para mí misma. Hija obediente, esposa sacrificada, madre entregada, abuela disponible. Siempre la que está ahí cuando todos necesitan algo. Nunca la que puede pedir ayuda. Nací en una familia donde las mujeres aprendíamos desde pequeñas que nuestro valor estaba en servir. Mi madre me enseñó a cocinar antes que a leer. Me enseñó a planchar antes que a soñar. Una mujer que no sabe atender su hogar no vale nada, decía mientras me mostraba cómo doblar la ropa de mis hermanos varones. Ellos podían jugar, estudiar, hacer planes. Yo tenía que aprender a ser útil. Me casé a los 18 años con Roberto, un hombre bueno que trabajaba en construcción. No fue un matrimonio por amor, sino por necesidad. Mis padres ya no podían mantenerme y él necesitaba a alguien que le cuidara la casa. Durante 35 años fui su esposa, le cociné, le lavé la ropa, le cuidé cuando estuvo enfermo. Tuvimos 3 hijos, Tatiana, Mario y Fernanda. Cuando los niños eran pequeños, Roberto ganaba poco. Yo empecé a trabajar limpiando casas para ayudar con los gastos. Me levantaba a las 5 de la mañana, preparaba desayuno para toda la familia, los mandaba arreglados al colegio y al trabajo, y luego me iba a limpiar las casas de mujeres que podían quedarse en sus hogares tomando café mientras yo trapezaba sus pisos. Ganaba $30 por casa. $30 por arrastrar mis rodillas por pisos ajenos, por limpiar inodoros que no habían ensuciado mis hijos, por ordenar juguetes de niños que no habían salido de mi vientre. Pero esos $30 multiplicados por 5 casas a la semana me daban $150 que hacían la diferencia entre comer o pasar hambre. Los años pasaron como hojas que se lleva el viento. Mis hijos crecieron, estudiaron, formaron sus propias familias. Yo seguí trabajando. Seguí sirviendo. Seguí siendo la que todos llamaban cuando necesitaban algo. Dinero prestado, comida gratis, cuidar nietos, limpiar casas cuando las nueras estaban ocupadas. Roberto murió hace 5 años de un infarto. Una mañana estaba desayunando conmigo, quejándose del dolor en el pecho, y por la tarde ya no estaba. El funeral me costó $8,000 que no tenía. Tuve que vender nuestro carro y algunos muebles para pagarlo. Mis hijos dijeron que era lo menos que podía hacer por su padre. Ninguno ofreció ayudar con los gastos. Después del funeral, la casa se sintió enorme y vacía. Pero también, por primera vez en décadas, silenciosa. Nadie me gritaba desde la otra habitación pidiendo que le trajera agua. Nadie dejaba platos sucios en el fregadero esperando que yo los lavara. Nadie llegaba tarde esperando que le tuviera la cena caliente. Fue en esa soledad que empecé a soñar con algo propio. Algo que fuera solo mío. Roberto me había dejado la casa donde vivimos toda la vida, pero cada rincón tenía recuerdos de servir a otros. Quería un lugar nuevo, donde pudiera elegir el color de las paredes, donde pudiera decidir qué planta sembrar, donde pudiera sentarme en el porche sin que nadie me dijera que había cosas más importantes que hacer. Empecé a ahorrar de mi pequeña pensión de viuda. $120 mensuales que el gobierno me daba por haber sido esposa de Roberto durante tantos años. De esos 120, apartaba 20 cada mes para mi sueño. $20 que escondía en una lata de café que guardaba detrás de los frijoles en la despensa. También volví a trabajar limpiando casas, pero ahora el dinero era mío. Cada centavo que ganaba iba directo a mi lata de café. Dejé de comprar ropa nueva, de comer carne todas las semanas,
de usar taxis cuando llovía. Caminaba kilómetros bajo el sol para ahorrar $1 de pasaje. Me acostaba con hambre muchas noches para no gastar en cena. Mis hijos no entendían por qué seguía trabajando. Ya estás muy vieja para andar limpiando casas ajenas, me decía Tatiana. ¿Por qué no te quedas en casa viendo televisión como las otras abuelitas? Pero ella no sabía que cada casa que limpiaba me acercaba un poquito más a mi sueño. Cada piso que trapezaba era un paso hacia mi libertad. Durante 4 años junté dinero como una hormiga. 4 años de sacrificios, de dolores de espalda, de manos agrietadas por los químicos de limpieza. 4 años soñando con el día en que tendría algo completamente mío. Algo donde nadie podría llegar a pedirme nada porque sería mi refugio, mi santuario, mi pequeño pedazo de paraíso. Cuando finalmente tuve los $30,000, empecé a buscar mi casa de campo. Quería algo pequeño, con jardín, lejos del ruido de la ciudad. La encontré en las afueras del pueblo, una casita blanca con 2 habitaciones, cocina, sala y ese porche que tanto había soñado. El dueño la vendía porque se mudaba a la capital. El día que firmé los papeles, mis manos temblaron. No de miedo, sino de emoción. Por primera vez en mi vida, estaba haciendo algo completamente para mí. Algo que no beneficiaba a nadie más. Algo que era mi decisión, mi dinero, mi sueño hecho realidad. La casita tenía defectos. Las ventanas necesitaban pintura, el piso de la cocina estaba algo gastado, el jardín era un desastre de maleza. Pero era mía. Completamente mía. Cada imperfección era una oportunidad de crear algo hermoso con mis propias manos. Pasé las primeras semanas limpiando, organizando, decorando. Compré cortinas blancas porque siempre me gustó cómo se veían flotando con la brisa. Sembré flores junto a la ventana de la cocina porque quería despertar oliendo algo dulce. Puse la foto de Roberto en la sala porque, a pesar de todo, había sido un buen hombre que merecía estar en mi nuevo hogar. Por las tardes me sentaba en el porche con una taza de café, viendo cómo el sol se ocultaba detrás de los árboles. Era la primera vez en décadas que podía hacer eso sin sentir culpa. Sin pensar que debería estar cocinando, o limpiando, o sirviendo a alguien. Era mi tiempo, mi momento, mi paz. Hasta que sonó el teléfono y Tatiana me recordó que, aparentemente, las madres nunca tenemos derecho a la paz. Después de colgar el teléfono me quedé inmóvil en medio de mi sala, como si las palabras de Tatiana me hubieran convertido en estatua de sal. 1 hora. Tenía 1 hora antes de que 22 extraños invadieran el lugar que había tardado 4 años en poder comprar. 1 hora antes de que mi refugio se convirtiera en hotel gratuito. Miré hacia la cocina. Tenía apenas un paquete de arroz, 2 huevos, un poco de frijoles y medio pollo que pensaba cocinar mañana para mí sola. ¿Cómo iba a alimentar a 22 personas con eso? Mi pensión de $120 mensuales ya estaba casi toda gastada en los servicios básicos de la casa nueva. Corrí hacia mi habitación y abrí el pequeño armario donde guardaba mi ropa. 3 vestidos, 2 pantalones, algunas camisas gastadas. Nada apropiado para recibir a la familia de mi yerno. Teodoro siempre había sido presumido, de esos hombres que juzgan a las personas por la ropa que usan y la comida que sirven. El timbre sonó exactamente 57 minutos después de la llamada telefónica. Cuando abrí la puerta, lo primero que vi fue a Tatiana con esa sonrisa falsa que ponía cuando necesitaba algo de mí. Detrás de ella venía Teodoro, un hombre alto y corpulento que siempre me había tratado como si fuera su sirvienta personal. «Mamá, qué bonita está tu casita», gritó Tatiana mientras me abrazaba con esa efusividad exagerada que usaba cuando había público. «Mira, te traje a toda la familia de Teodoro para que conozcan a la suegra más hospitalaria del mundo». Detrás de ellos empezó a entrar una multitud. Tíos, primos, sobrinos, cuñados de Teodoro. Gente que nunca había visto en mi vida, pero que caminaba por mi casa como si fuera suya. Los niños corrían de un lado a otro, tocando mis cosas, gritando, derramando jugo en mi piso recién trapeado. «Doña Lourdes», me dijo la hermana mayor de Teodoro, una mujer gorda con voz de mandona, «¿dónde vamos a dormir? Trajimos equipaje para 2 semanas. Esperamos que tenga habitaciones cómodas para todos». 2 habitaciones. Tenía 2 habitaciones. Una para mí y una pequeña de huéspedes donde apenas cabía una cama matrimonial. Y esta mujer hablaba como si fuera dueña de un hotel de 5 estrellas. «Bueno, la casa es pequeña»,
Pero podemos acomodarnos, dije con voz temblorosa, tratando de mantener la compostura. Perfecto, gritó Teodoro desde la cocina, donde ya estaba abriendo mi refrigerador como si fuera el suyo. Doña Lourdes, ¿qué hay para almorzar? Venimos con hambre y los niños están preguntando cuándo vamos a comer. 22 pares de ojos me miraron esperando que hiciera magia. Que convirtiera mi paquete de arroz y mis 2 huevos en un banquete. Que acomodara a una multitud en mi casita de 2 habitaciones. Que sonriera y fingiera que estaba feliz de verlos invadir mi paz. Mamá, ¿por qué no vas al mercado y compras comida para todos? Me sugirió Tatiana con esa voz dulce que usaba cuando me pedía dinero. Ya sabes, algo rico. Carne, pollo, verduras, frutas, bebidas. La familia de Teodoro está acostumbrada a comer bien. Tatiana, yo no tengo dinero para... Empecé a decir, pero me interrumpió. Ay, mamá. No me digas que gastaste todos tus ahorros en esta casa y no apartaste nada para recibir visitas. Una casa sin hospitalidad no sirve para nada. Las palabras me cayeron como bofetadas. Mis ahorros. Los $30,000 que había juntado centavo por centavo, limpiando casas ajenas, comiendo frijoles todos los días, caminando kilómetros para ahorrar pasajes. Y ahora tenía que usar lo poco que me quedaba para alimentar a gente que ni siquiera me había preguntado si podían venir. Además, continuó Teodoro mientras se servía un vaso de agua como si fuera dueño de mi cocina, usted ya está vieja, doña Lourdes. ¿Para qué más necesita el dinero? Lo importante es que la familia esté unida. Unida. Qué palabra tan bonita para describir el momento en que 22 personas deciden que tu casa es suya. Los niños siguieron corriendo por toda la casa, gritando y tirando cosas. Uno de ellos, un niño de unos 8 años, entró a mi habitación sin permiso y empezó a saltar en mi cama. Cuando le pedí que no lo hiciera, su madre me gritó que no fuera tan estricta, que los niños necesitaban divertirse. Doña Lourdes, me dijo otra de las cuñadas de Teodoro, necesitamos que nos prepare las habitaciones. Los adultos dormiremos en camas y los niños pueden dormir en colchones en el suelo. Usted puede dormir en el sofá de la sala, ¿verdad? Total, está acostumbrada. ¿Acostumbrada a qué? ¿A dormir en el sofá de mi propia casa? ¿A ser tratada como empleada en el lugar que compré con mis propios sacrificios? Y otra cosa, agregó Teodoro, mañana queremos ir a conocer los lugares turísticos de por aquí. Usted nos puede llevar en su carro y pagar las entradas, ¿verdad? Nosotros venimos de lejos y gastamos mucho en gasolina. No tenía carro. Lo había vendido para pagar el funeral de Roberto. Pero eso no les importó. Empezaron a hacer planes de paseos, de comidas en restaurantes, de compras en el mercado local. Todo pagado por mí, por supuesto. Porque según ellos, yo era la anfitriona y era mi responsabilidad que se sintieran cómodos. Tatiana se acercó a mí y me susurró al oído, «Mamá, pórtate bien. La familia de mi esposo es muy importante y no quiero que piensen que vengo de gente tacaña. Haz un esfuerzo, ¿sí? Un esfuerzo. Como si 4 años ahorrando centavo por centavo no hubiera sido suficiente esfuerzo. Como si trabajar hasta los 68 años limpiando casas ajenas no hubiera sido suficiente esfuerzo. Como si sacrificar toda mi vida por mi familia no hubiera sido suficiente esfuerzo. Esa noche, mientras 22 personas ocupaban mi casa como si fuera suya, me acosté en el sofá de mi propia sala y miré hacia el techo. Por primera vez en muchos años, sentí algo que no había sentido antes. No era solo tristeza o cansancio. Era una rabia silenciosa que empezaba a crecer en mi pecho como una planta venenosa. Había trabajado toda mi vida para llegar a este momento de paz, y me le estaban arrebatando el primer día. Pero algo me decía que tal vez era hora de que Lourdes Farías dejara de ser la mujer que siempre dice que sí. El segundo día amaneció con el sonido de 22 personas levantándose como si mi casa fuera un campamento militar. A las 6 de la mañana ya había niños corriendo por los pasillos, adultos gritándose desde diferentes habitaciones y el ruido constante de puertas que se abrían y cerraban sin consideración alguna. Me desperté en el sofá con el cuerpo adolorido. 68 años durmiendo en camas y ahora tenía que acostumbrarme al sofá de mi propia sala. Cuando traté de levantarme, una de las cuñadas de Teodoro ya estaba en la cocina, rebuscando en mis alacenas como si fueran suyas. «Doña Lourdes, ¿qué vamos a desayunar?», me preguntó sin siquiera decir buenos días.
Los niños tienen hambre y nosotros estamos acostumbrados a desayunar fuerte. Huevos, jamón, pan tostado, jugo fresco. Ya revisé y no tiene nada de eso. Claro que no tenía nada de eso. Mi desayuno consistía en una taza de café con pan. Un desayuno de $120 de pensión mensual, no de familia acomodada que venía de vacaciones gratis. Voy a ir al mercado, murmuré, todavía aturdida por haber dormido mal. ¡Excelente!, gritó Teodoro desde la habitación que antes era mía. Y de una vez compre para el almuerzo también. Queremos carne asada, ensaladas, bebidas. Somos muchos y tenemos buen apetito. Busqué mi cartera y conté el dinero que me quedaba. $57. Era todo lo que tenía hasta el próximo mes cuando llegara mi pensión. Con eso tenía que comprar comida para 22 personas durante 14 días. Era matemáticamente imposible. En el mercado, la realidad me golpeó como un martillo. Un kilo de carne costaba $15. Las verduras para ensalada, $8 más. Pan para todos, $6. Bebidas, $12. Solo el desayuno me iba a costar $41. Y eso era apenas una comida del primer día de 14. Regresé a casa con lo poco que pude comprar: huevos, pan barato, un pollo pequeño para el almuerzo y algunas verduras. Cuando puse todo en la mesa, la hermana mayor de Teodoro arrugó la nariz. ¿Esto es todo? Pensé que íbamos a desayunar como personas civilizadas, no como pobres. Pobres. La palabra resonó en mis oídos como una campana funeral. Yo era pobre. Siempre había sido pobre. Pero ahora, además de pobre, era la anfitriona obligada de gente que me despreciaba por ser lo que era. Los niños empezaron a quejarse de que los huevos no sabían como los que les hacían sus madres. Los adultos murmuraban entre ellos que esperaban mejor trato en casa de la suegra. Tatiana me llevó aparte y me regañó como si fuera una niña traviesa. «Mamá, me estás avergonzando. ¿No podrías haber comprado algo mejor? La familia de Teodoro va a pensar que somos una familia de muertos de hambre». «Tatiana, gasté $41 en este desayuno. Es casi todo lo que tengo». «Pues consigue más dinero. Ve al banco, pide un préstamo, habla con tus hermanos. No puedes recibir visitas y darles comida de perro». Después del desayuno, mientras yo lavaba los platos de 22 personas, escuché a la familia de Teodoro hablando en la sala. Decían que mi casa era más pequeña de lo que esperaban, que la comida estaba mala, que yo parecía una tacaña que no sabía recibir gente. «La vieja no tiene ni televisión grande», se quejaba uno de los sobrinos de Teodoro. «¿Qué vamos a hacer aquí durante 2 semanas? Esto parece casa de pobres». «Y el baño», agregaba una de las nueras, «solo hay uno. ¿Cómo vamos a bañarnos 22 personas en un solo baño?». Tenían razón. Mi casa tenía un solo baño porque era una casa para una persona. Una persona que había soñado con bañarse tranquila, sin que nadie golpeara la puerta pidiendo que se apurara. A la hora del almuerzo, el pequeño pollo que había comprado parecía una broma cruel frente a 22 platos. Tuve que hervirlo con muchas verduras para hacer una sopa aguada que alcanzara para todos. Otra vez las caras de disgusto, otra vez los murmullos, otra vez la humillación. «Doña Lourdes», me dijo Teodoro después de almorzar, «necesitamos hablar de las actividades. Queremos ir mañana a los balnearios que están como a 50 kilómetros de aquí. Usted nos lleva en su carro y paga las entradas para todos». «Teodoro, yo no tengo carro». «¿Cómo que no tiene carro? Entonces, ¿cómo vamos a movernos?». «Pueden tomar autobuses públicos». «Oh». «Autobuses públicos», se indignó la hermana mayor de Teodoro. «¿Usted cree que nosotros vamos a andar en autobuses como cualquier gente? Nosotros venimos de visita, no somos turistas baratos». La discusión siguió durante 1 hora. Querían que rentara una van para transportarlos, que pagara un guía turístico, que cubriera todos los gastos de sus paseos. Cuando les expliqué que no tenía dinero para eso, me miraron como si fuera una mentirosa avara. Por la tarde, mientras trataba de descansar un poco en mi propio porche, llegó María, mi vecina. Era una mujer de mi edad que vivía en la casa de al lado. Cuando vio el caos que era mi hogar, con niños gritando y adultos exigiendo cosas, me preguntó qué estaba pasando. «Es la familia de mi yerno»,
Le expliqué con voz cansada. Van a quedarse 2 semanas. María miró hacia adentro de mi casa y luego me miró a mí. Sus ojos tenían esa sabiduría que solo dan los años de experiencia. Lourdes, tú pediste que vinieran. No. Mi hija me llamó y me dijo que ya venían en camino. ¿Y tú tienes dinero para mantener a toda esa gente? Negué con la cabeza. María se sentó a mi lado en el porche y puso su mano arrugada sobre la mía. Hija, eso que está pasando ahí adentro no es familia. Es abuso. Abuso. Nunca había pensado en esa palabra para describir lo que estaba viviendo. Siempre creí que era mi obligación como madre, como suegra, como mujer. Pero María tenía razón. Me estaban abusando en mi propia casa, con mi propio dinero, aprovechándose de mi incapacidad de decir que no. Esa noche, acostada otra vez en el sofá mientras 22 personas dormían en las camas de mi casa, tomé una decisión. No sabía cómo, no sabía cuándo, pero tenía que hacer algo. No podía permitir que me trataran como una sirvienta en el lugar que había comprado con 4 años de sacrificios. Por primera vez en mucho tiempo, Lourdes Farías empezó a planear algo que no fuera para servir a otros. Empezó a planear cómo recuperar su dignidad. Los días siguientes se convirtieron en una pesadilla que parecía no tener fin. Cada mañana traía nuevas exigencias, nuevas humillaciones, nuevas formas de hacerme sentir como una extraña en mi propia casa. Ya no era Lourdes Farías, la mujer que había trabajado 4 años para comprar su refugio. Ahora era simplemente la vieja, como me empezaron a llamar algunos de los parientes más jóvenes de Teodoro. El tercer día, la hermana mayor de Teodoro, que se llamaba Lucinda Pérez, decidió reorganizar mi cocina. Entró como huracán, moviendo mis platos, cambiando mis ollas de lugar, tirando a la basura comida que según ella estaba muy vieja para servir. Doña Lourdes, esta cocina es un desastre, me anunció mientras botaba mi pequeña reserva de arroz que había guardado para emergencias. Una mujer de su edad debería saber organizar mejor sus cosas. Yo le voy a enseñar cómo se hace. Me quedé parada en la entrada de mi propia cocina, viendo cómo esta mujer destruía el orden que tanto me había costado crear. Cuando traté de protestar, me dijo que no fuera tan orgullosa, que ella tenía experiencia manejando casas grandes y sabía lo que hacía. Además, agregó mientras abría mis alacenas y revisaba fecha por fecha cada producto, necesitamos hacer una lista de todo lo que falta aquí. Esta despensa parece de gente que no sabe comprar. La lista que me entregó esa tarde tenía 73 artículos. Desde carnes importadas hasta vinos caros, desde frutas exóticas hasta postres elaborados. El costo total, según mis cálculos rápidos, era de más de $400. $400 que no tenía, para alimentar a gente que me trataba como empleada doméstica. Lucinda, yo no puedo comprar todo esto, le dije con voz temblorosa. Claro que puede. Usted compró esta casa, así que tiene dinero guardado. No se haga la pobre conmigo. Esa misma tarde, mientras trataba de preparar el almuerzo con lo poco que tenía, llegó otro golpe. Uno de los sobrinos de Teodoro, un muchacho de unos 25 años llamado Mario Figueiró, entró a la cocina con una actitud que me heló la sangre. Oiga, doña, me dijo mientras se servía un vaso de agua sin pedir permiso, necesito que me preste $500. ¿Cómo?, pregunté, sin poder creer lo que estaba oyendo. Que me preste $500. Vi un reloj que me gustó en el pueblo y quiero comprárselo a mi novia como regalo. Usted me presta el dinero y yo se lo pago cuando pueda. $500. Más de 4 veces lo que recibía mensual de pensión. Le expliqué que no tenía esa cantidad de dinero, que vivía de una pensión muy pequeña, que no podía prestarle nada. Ah, no me venga con cuentos, me gritó. Usted compró esta casa de campo, así que tiene plata. ¿O qué? Va a ser tacaña con la familia. Familia. Esa palabra que antes me llenaba de calidez ahora me sonaba como una maldición. Todo lo que no querían hacer por sí mismos lo justificaban diciendo que éramos familia. Todo lo que querían que yo pagara lo justificaban diciendo que éramos familia. Todo el abuso lo justificaban diciendo que éramos familia. El cuarto día llegó con una nueva humillación. Los niños habían roto mi jarrón favorito, uno que Roberto me había regalado para nuestro 10º aniversario de bodas. Cuando le dije a la madre del niño que por favor lo cuidara mejor,
Me respondió que los accidentes pasaban y que yo no debería tener cosas frágiles si iba a recibir niños. Además, me dijo con una sonrisa falsa, usted ya está muy mayor para andar preocupándose por jarrones viejos. Debería estar feliz de que los niños se sientan cómodos en su casa. Cómodos. Los niños se sentían tan cómodos que habían convertido mi sala en parque de diversiones. Mis cojines estaban en el suelo, mis cortinas blancas tenían manchas de jugo, mi mesa de centro tenía rayones de juguetes. Y yo no podía decir nada porque era la abuela gruñona que no sabía recibir niños. El quinto día, Teodoro decidió que necesitaban televisión por cable para entretenerse. Me ordenó que llamara a la compañía de cable y contratara el paquete más completo, con canales deportivos y películas. Cuando le dije que eso costaba $75 mensuales que no tenía, me miró como si fuera una alienígena. ¿Cómo que no tienes $75? ¿Para qué sirve entonces tener una casa de campo si no va a tener las comodidades básicas? Las comodidades básicas. Para él, las comodidades básicas incluían que yo pagara todo mientras él y su familia me trataban como sirvienta. Las comodidades básicas incluían que yo durmiera en el sofá mientras ellos ocupaban mis camas. Las comodidades básicas incluían que yo gastara mis ahorros mientras ellos hacían planes de diversión. Esa noche, mientras lavaba los platos después de una cena que me había costado $53 y que todos habían criticado por no tener postre, escuché una conversación en la sala que me partió el corazón. La vieja es más tacaña de lo que pensábamos, decía la hermana de Teodoro. Sí, yo creí que por lo menos iba a tener una televisión decente y comida de verdad, respondía otra de las cuñadas. Y miren cómo vive. Esta casa parece de gente pobre. No entiendo para qué la compró si no iba a poner las cosas como deben ser. Lo que pasa es que la gente de antes es muy amarrada con la plata. Prefieren vivir como pobres antes que gastar en comodidades. Me quedé inmóvil junto al fregadero, con las manos sumergidas en agua jabonosa, escuchando cómo destruían con palabras todo lo que había significado para mí comprar esta casa. No entendían que había trabajado 4 años para poder tenerla. No entendían que cada centavo gastado en ellos era un centavo que me hacía falta para vivir. No entendían que yo no era su sirvienta, sino una mujer que había cometido el error de querer algo para sí misma. El sexto día, cuando ya no tenía dinero ni para comprar arroz, Tatiana llegó con la lista de actividades que había planeado para el resto de su estadía. Querían ir a restaurantes caros, visitar balnearios de lujo, comprar recuerdos en las tiendas más exclusivas del pueblo. Y todo, por supuesto, pagado por mí. Mamá, no seas así, me dijo cuando le expliqué que no tenía dinero para esos planes. Nosotros venimos aquí una vez en la vida. No puedes ser tan egoísta. Egoísta. Yo, que había gastado todos mis ahorros alimentando a gente que me despreciaba, era egoísta por no poder regalarles vacaciones de lujo. Esa noche, acostada en el sofá por sexta vez consecutiva, mirando el techo de mi propia casa mientras 22 extraños dormían en mis camas, algo cambió dentro de mí. No fue un cambio gradual. Fue como un interruptor que se encendió de repente. La Lourdes sumisa, obediente, que siempre decía que sí, empezó a morirse. En su lugar estaban haciendo una Lourdes que ya no tenía miedo de defender lo que era suyo. Al día siguiente iba a empezar a planear cómo recuperar mi casa, mi dinero y mi dignidad. Pero esta vez no iba a ser gritando o llorando. Iba a ser con la frialdad calculada de una mujer que había aprendido, a los 68 años, que a veces la justicia hay que tomarla con las propias manos. El séptimo día amaneció diferente. No porque el sol brillara de otra manera o porque los 22 invasores hubieran cambiado su comportamiento. Amaneció diferente porque yo desperté con una claridad que no había tenido en décadas. Mientras me levantaba del sofá con el cuerpo adolorido, escuchando los gritos matutinos de niños que no respetaban nada y adultos que exigían desayuno como si fuera un hotel, algo dentro de mí se había endurecido durante la noche. Me dirigí a la cocina para preparar otro desayuno que no podía pagar, cuando María, mi vecina, tocó suavemente la puerta trasera. La dejé entrar y ella inmediatamente notó el cambio en mi expresión. Lourdes, te ves diferente, me dijo mientras observaba el caos que era mi casa. María, necesito hablar contigo. Pero no aquí. Salimos al pequeño patio trasero, donde las voces de los invasores se escuchaban más lejanas. María se sentó en la única silla que tenía afuera y me miró con esos ojos sabios que habían visto demasiadas injusticias en la vida. Hija,
Esto no puede seguir así, me dijo antes de que yo pudiera hablar. Ayer escuché a esa mujer gorda gritándote porque el café estaba frío. Vi a los niños botando basura en tu jardín. Vi a tu propia hija tratándote como si fuera su empleada. María, no sé qué hacer. Se van a quedar una semana más y ya no tengo dinero para alimentarlos. Ayer gasté mis últimos $30 en comprar pollo y todavía me dijeron que estaba muy seco. ¿Y sabes qué me dijo esa mujer Lucinda cuando me la encontré en el mercado? Negué con la cabeza, aunque algo me decía que no quería escuchar la respuesta. Me dijo que tú eras una tacaña que no sabía recibir visitas. Que tenías dinero guardado pero que no querías gastarlo en la familia. Que se estaban arrepintiendo de haber venido porque esperaban mejor trato. Las palabras de María me cayeron como piedras en el estómago. No solo me estaban tratando como sirvienta en mi propia casa, sino que además estaban hablando mal de mí en el pueblo. Estaban destruyendo mi reputación mientras yo me mataba tratando de complacerlos. María, ¿tú crees que soy una mala persona por no querer que estén aquí? La pregunta salió de mi boca antes de que pudiera detenerla. Era una pregunta que llevaba días torturándome. Tal vez era verdad que las madres tenían la obligación de recibir a la familia. Tal vez era verdad que yo estaba siendo egoísta. María se acercó a mí y puso sus manos en mis hombros. Sus ojos se llenaron de una tristeza profunda, pero también de una determinación férrea. Lourdes Farías, escúchame bien. Yo tengo 72 años. He visto de todo en esta vida. Y lo que está pasando aquí no es familia visitando. Esto es abuso. Esto es explotación. Esto es una manada de buitres aprovechándose de una mujer buena. Pero María, son la familia de mi yerno. Tatiana dice que es mi obligación. Al diablo con las obligaciones, exclamó María con una voz que nunca le había escuchado. ¿Cuál es la obligación de ellos contigo? ¿Cuál es la obligación de tu hija de no convertir a su madre en una sirvienta? ¿Cuál es la obligación de esa gente de no gastarse tus ahorros? Sus palabras resonaron en mi cabeza como campanas. Tenía razón. Yo había pasado toda mi vida cumpliendo obligaciones hacia otros, pero nadie parecía tener obligaciones hacia mí. ¿Sabes cuánto has gastado en esta semana?, me preguntó María. Hice cálculos rápidos en mi cabeza. Comida, productos de limpieza, artículos que habían pedido, reparaciones de cosas que habían roto. Más de $300. Casi 3 meses de mi pensión. $300, murmuré. ¿Y sabes cuánto han gastado ellos en ti? ¿Cuánto han puesto para la comida, para los servicios, para arreglar lo que han dañado? Nada. Exacto. Nada. Porque según ellos, tú tienes la obligación de mantenerlos y ellos tienen el derecho de ser mantenidos. En ese momento, como si el universo hubiera estado esperando el momento perfecto, escuché la voz de Teodoro gritando desde la cocina. Doña Lourdes, ¿dónde está el desayuno? Los niños tienen hambre y nosotros tenemos que salir temprano. María y yo nos miramos. En sus ojos vi la misma indignación que estaba creciendo en mi pecho. ¿Salir a dónde?, le pregunté cuando entré a la cocina. Vamos a ir a los centros comerciales de la ciudad. Los niños quieren juguetes nuevos y las mujeres quieren comprar ropa. Usted nos va a dar dinero para los gastos y para la gasolina. Dinero. Siempre dinero. Como si yo fuera una máquina dispensadora que existía solo para satisfacer sus necesidades. Teodoro, yo no tengo dinero para darles. ¿Cómo que no tiene dinero? Usted vendió su casa anterior, compró esta. Tiene que tener ahorros. Los ahorros se me acabaron comprando comida para ustedes. Teodoro me miró con esa expresión de desprecio que había perfeccionado durante la semana. Como si yo fuera una mentirosa que se hacía la pobre para no gastar. Entonces pida prestado. Vaya al banco, hable con sus hermanos, empeñe algo. Nosotros no vinimos aquí para quedarnos encerrados. La conversación continuó durante 20 minutos. Teodoro gritando, sus familiares apoyándolo, los niños llorando porque querían juguetes. Y yo, parada en medio de mi propia cocina, sintiendo como mi dignidad se desmoronaba pedazo por pedazo. Fue en ese momento cuando María entró a la casa sin tocar. Había estado escuchando todo desde el patio y su cara era un mapa de indignación. Disculpen, dijo con voz firme,
dirigiéndose a toda la familia de Teodoro. Soy María Ruiz, vecina de Lourdes. Y creo que necesito decirles algo que nadie les ha dicho. El silencio se hizo inmediato. 22 pares de ojos se fijaron en esta mujer de 72 años que había entrado como un huracán de verdades. Lo que ustedes están haciendo aquí no es visitar familia. Es abusar de una mujer mayor que trabajó 4 años para poder comprarse esta casita. Señora, usted no se meta en lo que no le importa, le respondió Lucinda con tono agresivo. Me importa porque Lourdes es mi amiga. Y porque tengo ojos para ver lo que está pasando. María caminó hasta el centro de la sala y se plantó frente a Teodoro como David frente a Goliat. Ustedes llegaron aquí sin avisar con tiempo, exigieron comida y hospedaje gratis, han gastado los ahorros de esta mujer, duermen en sus camas mientras ella duerme en el sofá, y encima tienen la desfachatez de pedirle dinero para sus diversiones. Es nuestra familia, murmuró Tatiana con voz débil. No, gritó María con una fuerza que me sorprendió. La familia se ayuda mutuamente. La familia respeta. La familia contribuye. Lo que ustedes están haciendo es parasitismo. Las palabras de María cayeron sobre la sala como una bomba de verdad. Por primera vez en una semana, alguien había dicho en voz alta lo que yo no me había atrevido ni a pensar. Lourdes, me dijo María volteándose hacia mí, esta gente no es tu familia. Son explotadores. Y es hora de que aprendas a defenderte. Esa tarde, después de que la familia de Teodoro saliera a caminar por el pueblo murmurando cosas terribles sobre María y sobre mí, mi vecina me llevó a su casa y me preparó una taza de té. Lourdes, mañana vas a ir conmigo al pueblo. Vamos a hablar con gente que te puede ayudar. ¿Qué tipo de gente? Gente que sabe de leyes. Gente que sabe de derechos. Gente que te va a enseñar que a los 68 años tienes derecho a vivir en paz en la casa que compraste con tu propio sudor. Por primera vez en una semana, sentí algo parecido a la esperanza. No sabía qué iba a pasar, pero sabía que ya no estaba sola. María había abierto mis ojos a una verdad que me había negado a ver. Yo tenía derechos, y era hora de empezar a ejercerlos. El 8º día amaneció con una decisión tomada. Mientras los 22 invasores dormían profundamente en mis camas después de otra noche de quejas sobre la comida y exigencias de entretenimiento, María tocó suavemente mi puerta trasera. Había venido temprano, tal como habíamos acordado la tarde anterior. ¿Lista para ir al pueblo?, me preguntó con esa determinación que tanto admiraba en ella. Asentí con la cabeza, aunque por dentro sentía una mezcla de nervios y esperanza. Nunca en mi vida había ido a buscar ayuda legal. Siempre había resuelto mis problemas sola, aguantando, sacrificándome, cediendo. Pero ya no más. Caminamos hasta la parada del autobús mientras el sol apenas comenzaba a calentar el día. María llevaba en su cartera una libreta donde había anotado todos los abusos que había presenciado durante la semana. Era una mujer organizada, acostumbrada a documentar las injusticias. Lourdes, antes de que lleguemos, necesito preguntarte algo, me dijo mientras esperábamos el autobús. ¿Tú realmente quieres que esta gente se vaya de tu casa? La pregunta me tomó por sorpresa. Durante décadas, mi respuesta automática había sido pensar primero en lo que otros necesitaban, no en lo que yo quería. Pero esta vez, la respuesta salió clara y directa. Sí, María. Quiero que se vayan. Quiero mi casa de vuelta. Quiero mi paz de vuelta. Quiero mi dignidad de vuelta. Entonces vamos a recuperar todo eso. El viaje en autobús duró 40 minutos. María me contó cómo había ayudado a otras mujeres en situaciones similares. Aparentemente, el abuso familiar hacia adultos mayores era más común de lo que yo pensaba. Muchas familias veían a sus padres y abuelos como recursos económicos, no como personas con derechos. El problema, me explicó María, es que las mujeres de nuestra generación fuimos criadas para servir, para decir que sí, para poner las necesidades de otros antes que las nuestras. Pero eso no significa que no tengamos derechos. Llegamos al pueblo y María me llevó directamente a la oficina del licenciado Faustino Goncalves, un abogado especializado en derechos de adultos mayores. Era un hombre de unos 50 años, con cabello canoso y una manera de hablar que inspiraba confianza. Señora Farías, me dijo después de escuchar toda mi historia, lo que usted está viviendo tiene nombre: explotación económica de adulto mayor.
Es un delito que está penado por la ley. ¿Un delito? Nunca había pensado que lo que me estaba pasando fuera un crimen. Siempre pensé que era mi obligación como madre y suegra. Licenciado, ¿pero no es verdad que las familias tienen derecho a esperar ayuda de los padres? Pregunté con voz tímida. Señora, la ayuda familiar debe ser voluntaria y dentro de las posibilidades económicas de cada persona. Nadie tiene derecho a llegar a su casa sin avisar, exigir hospedaje y comida gratis, y menos aún a insultar y humillar. El abogado me explicó que yo tenía varias opciones legales. Podía poner una denuncia por invasión de propiedad privada. Podía demostrar que estaban abusando económicamente de mí. Podía incluso solicitar una orden de alejamiento si se negaban a irse. Pero licenciado, le dije, son familia. No quiero meterlos presos. Solo quiero que respeten mi casa y mi dinero. Entonces vamos a empezar por lo básico. Vamos a redactar un documento legal que establezca las condiciones para permanecer en su propiedad. Durante las siguientes 2 horas, el licenciado Goncalves redactó un documento que me pareció salido de otro mundo. Un mundo donde Lourdes Farías tenía derechos, donde su casa era verdaderamente suya, donde su dinero no era patrimonio familiar. El documento establecía lo siguiente: cualquier persona que quisiera permanecer en mi propiedad por más de 3 días debía contribuir con $50 diarios por los gastos de hospedaje y alimentación. Los niños menores de 12 años pagarían $25 diarios. El pago debía hacerse por adelantado, cada 3 días. Pero licenciado, ¿no es mucho dinero?, pregunté. Señora Farías, un hotel modesto en esta zona cuesta mínimo $40 por noche, sin incluir comidas. Usted está cobrando $50 por día completo, incluyendo 3 comidas. Es más barato que cualquier hotel. También establecía que cualquier daño a la propiedad debía ser reparado o reembolsado inmediatamente, que los huéspedes debían mantener limpias las áreas comunes, que el dueño de la propiedad, yo, tenía derecho a descansar en su propia habitación, que las actividades de entretenimiento fuera de la propiedad corrían por cuenta de cada huésped. ¿Y si se niegan a firmar?, pregunté. Entonces tienen 24 horas para desalojar la propiedad. Si se niegan, procedemos con la denuncia por invasión de propiedad privada. El abogado también me explicó mis derechos como propietaria. Tenía derecho a establecer reglas en mi casa. Tenía derecho a cobrar por hospedaje si así lo decidía. Tenía derecho a expulsar a cualquier persona que no respetara mis condiciones. Tenía derecho a llamar a la policía si alguien se negaba a irse de mi propiedad. Señora Farías, usted ha estado viviendo como prisionera en su propia casa. Eso se acabó hoy. Salimos de la oficina del abogado con 3 copias del documento legal. María insistió en que fuéramos a almorzar a un pequeño restaurante antes de regresar a casa. Lourdes, ¿cómo te sientes?, me preguntó mientras comíamos. Asustada, admití. Toda mi vida he evitado los conflictos. Siempre he preferido aguantar antes que pelear. Pero esto no es una pelea, hija. Es defender lo que es tuyo. Es recuperar tu dignidad. Durante el almuerzo, María me contó la historia de otra mujer del pueblo que había vivido algo similar. Su hijo y su nuera se habían mudado a su casa temporalmente y se habían quedado 5 años. La habían convertido en niñera de tiempo completo, cocinera y empleada doméstica. Cuando finalmente buscó ayuda legal, recuperó su casa y su vida. ¿Y qué pasó con la relación con su hijo?, pregunté. Al principio se enojó mucho. Le gritó, la chantajeó emocionalmente, trató de hacerla sentir culpable. Pero después de unos meses, cuando entendió que ella hablaba en serio, empezó a respetarla. Ahora tienen una relación mucho mejor porque la visita como hijo, no como parásito. La historia me dio esperanza. Tal vez Tatiana también podría aprender a respetarme. Tal vez podríamos tener una relación basada en amor genuino, no en explotación. En el viaje de regreso, repasé mentalmente lo que iba a decir. El abogado me había aconsejado que fuera clara, firme pero no agresiva. Que explicara las nuevas reglas como algo normal y razonable. Que no me dejara intimidar por gritos o chantajes emocionales. Recuerda, me dijo María mientras nos acercábamos a mi casa, tú no eres la mala de esta historia. Ellos son los que han estado abusando de ti. Tú solo vas a poner orden en tu propia casa. Cuando llegamos, la casa estaba en el caos habitual.
Niños corriendo, adultos gritando, mi sala convertida en parque de diversiones. Pero esta vez, en lugar de sentir el peso familiar de la resignación, sentí algo nuevo. Sentí la fuerza que da saber que uno tiene la razón y la ley de su lado. Lourdes, me dijo María antes de irse a su casa, si necesitas apoyo durante la conversación, yo estaré aquí. No vas a enfrentar esto sola. Esa noche, mientras preparaba la cena que sabía sería la última que cocinaría gratis para 22 personas, practiqué mentalmente las palabras que iba a decir. Mañana por la mañana, Lourdes Farías iba a recuperar su casa. Mañana por la mañana iba a dejar de ser víctima para convertirse en dueña de su propio destino. La mujer sumisa que había aguantado abusos durante una semana estaba muriendo. En su lugar estaba naciendo una mujer que había aprendido, a los 68 años, que nunca es tarde para defenderse. El 9º día amaneció con el peso del destino. Había dormido apenas 3 horas en el sofá, no por las incomodidades físicas a las que ya me había acostumbrado, sino por los nervios que me carcomían el estómago. En mi mente repasaba una y otra vez las palabras que iba a decir, las reacciones que podían tener, las consecuencias de lo que estaba a punto de hacer. A las 7 de la mañana, mientras la casa aún estaba en el silencio previo al caos diario, me levanté y preparé café solo para mí. Por primera vez en 9 días, iba a desayunar en paz antes de que comenzara el circo de exigencias y humillaciones. Necesitaba ese momento de calma antes de la tormenta que se avecinaba. A las 8 en punto, cuando ya se escuchaban las primeras voces de los invasores despertando, toqué la puerta de María. Ella apareció inmediatamente, como si hubiera estado esperando mi llamada. ¿Lista?, me preguntó con una sonrisa que mezclaba nerviosismo y determinación. Tan lista como puedo estar después de 68 años de no saber decir que no. Regresamos a mi casa juntas. María llevaba en su bolso una copia del documento legal que habíamos preparado el día anterior. Yo llevaba en mi corazón 4 décadas de frustración acumulada que finalmente iban a encontrar su voz. Cuando entramos, la escena era la de siempre. Teodoro gritando desde la habitación que había sido mía, preguntando dónde estaba el desayuno. Los niños corriendo y gritando por toda la casa. Las mujeres quejándose de que el agua caliente se había acabado porque todos querían bañarse al mismo tiempo en mi único baño. Lucinda, la hermana mayor de Teodoro, me recibió con su habitual tono de superioridad. Doña Lourdes, ¿dónde se había metido? Los niños tienen hambre y nosotros tenemos planes para hoy. Necesitamos que prepare un desayuno abundante y que nos dé dinero para ir a los centros comerciales. Era el momento. Respiré profundo, sintiendo la presencia solidaria de María a mi lado, y dije las palabras que habían estado esperando 9 días para salir de mi boca. Necesito hablar con todos ustedes. Por favor, reúnanse en la sala. Algo en mi tono debió sonarles diferente porque, por primera vez en más de una semana, me obedecieron sin protestar. 22 personas se congregaron en mi pequeña sala, unos sentados en mis muebles maltratados, otros parados contra las paredes manchadas por sus niños. Me planté en el centro de la sala, con María a mi lado como testigo silencioso de lo que estaba a punto de suceder. Saqué el documento legal de mi bolso y lo sostuve con manos que temblaban ligeramente, pero no de miedo, sino de una emoción que no había sentido nunca, la emoción de defender lo que era mío. Durante 9 días ustedes han estado en mi casa. Comencé con voz más firme de lo que había esperado. Durante 9 días yo he gastado más de $400 de mis ahorros alimentándolos y manteniéndolos. Durante 9 días he dormido en el sofá de mi propia sala mientras ustedes ocupaban mis camas. Mamá, ¿qué estás haciendo?, me interrumpió Tatiana con voz nerviosa. Estoy ejerciendo mis derechos como propietaria de esta casa, respondí sin dejar que me intimidara. Ayer fui con un abogado y me informé sobre cuáles son mis derechos legales. El silencio se hizo inmediato. 22 pares de ojos me miraban como si hubiera crecido una segunda cabeza. Nunca me habían visto hablar con esa seguridad, nunca me habían escuchado mencionar palabras como derechos legales. A partir de este momento, continué, cualquier persona que quiera permanecer en esta propiedad deberá pagar $50 diarios por hospedaje y alimentación. Los niños menores de 12 años pagarán $25 diarios. El pago debe hacerse por adelantado, cada 3 días. La explosión que siguió fue ensordecedora. 22 voces gritando al mismo tiempo, 22 personas indignadas de que alguien a quien habían estado explotando durante días se atreviera a ponerles límites. «Estás loca»,
gritó Teodoro, levantándose de su silla como si fuera a abalanzarse sobre mí. Somos familia. No puedes cobrarnos por estar en tu casa. Mamá, esto es una vergüenza, me gritó Tatiana con lágrimas de rabia en los ojos. ¿Cómo se te ocurre tratarnos como si fuéramos extraños? Usted se volvió loca, doña Lourdes, chilló Lucinda. Las madres no les cobran a sus hijos. Esto es una falta de respeto. Esperé a que terminaran de gritar. Los dejé desahogarse, vaciar toda su indignación, mostrar su verdadera naturaleza. Cuando el ruido disminuyó, continué hablando con la misma voz firme. También establece este documento que cualquier daño a la propiedad debe ser reparado o reembolsado inmediatamente. Que los huéspedes deben mantener limpias las áreas comunes. Que yo, como propietaria, tengo derecho a dormir en mi propia habitación. Esto es ridículo, gritó uno de los sobrinos de Teodoro. Usted no puede tratarnos como clientes de hotel. Un hotel modesto en esta zona cuesta $40 por noche, sin incluir comidas, respondí, repitiendo las palabras exactas que me había dicho el abogado. Yo estoy cobrando $50 por día completo, incluyendo 3 comidas. Es más barato que cualquier hotel. Pero somos familia, volvió a gritar Tatiana. La familia no se cobra entre sí. Fue en ese momento cuando algo se rompió dentro de mí. Algo que había estado contenido durante décadas salió con una fuerza que me sorprendió incluso a mí. ¿Familia?, pregunté con voz que cortaba como cuchillo. ¿La familia llega sin avisar y exige hospedaje gratis? ¿La familia gasta los ahorros de una viuda de 68 años sin contribuir con un centavo? ¿La familia hace dormir a la dueña de la casa en el sofá mientras ellos ocupan las camas? Tú eres nuestra madre, nuestra suegra, gritó Teodoro. Es tu obligación recibirnos. ¿Y cuál es su obligación conmigo?, respondí con una serenidad que no sabía que poseía. ¿Cuál es su obligación de respetar mi casa? ¿Cuál es su obligación de no insultarme? ¿Cuál es su obligación de contribuir con los gastos? María, que había permanecido silenciosa hasta ese momento, se adelantó un paso. Yo he sido testigo de todo lo que ha pasado aquí durante 9 días, dijo con voz clara y fuerte. He visto cómo han tratado a Lourdes como empleada doméstica en su propia casa. He escuchado los insultos, he visto el abuso. Si esto es lo que ustedes llaman familia, entonces Lourdes está mejor sin familia. Usted no se meta, señora, le gritó Lucinda a María. Esto no es asunto suyo. Se convirtió en mi asunto cuando vi a mi amiga siendo abusada, respondió María sin inmutarse. Volví a tomar la palabra antes de que la discusión se descontrolara más. Tienen 2 opciones, dije con una calma que me sorprendió. Pueden aceptar estas condiciones, firmar este documento y continuar aquí pagando lo que corresponde. O pueden hacer sus maletas y buscar otro lugar donde hospedarse. ¿Y si nos negamos a ambas cosas qué?, me gritó Teodoro con una agresividad que me heló la sangre. Saqué mi teléfono móvil del bolsillo y lo sostuve frente a él. Entonces llamo a la policía por invasión de propiedad privada. El abogado me explicó ayer que tengo ese derecho. El silencio que siguió fue diferente a todos los anteriores. No era el silencio de la sorpresa o la indignación. Era el silencio del reconocimiento. Por primera vez en 9 días, 22 personas entendieron que Lourdes Farías hablaba en serio. Tienen hasta mañana a mediodía para decidir, concluí. Si eligen quedarse, el primer pago de $300 por los 3 días siguientes debe estar en mis manos antes de las 12 del día. Esa tarde, mientras empacaban sus cosas entre murmullos y miradas de odio, me senté en mi porche por primera vez en 9 días. El sol se ocultaba detrás de los árboles y por fin, pude escuchar el silencio que tanto había extrañado. María se sentó a mi lado sin decir palabra. Ambas sabíamos que la batalla estaba ganada, pero también sabíamos que las heridas tardarían tiempo en sanar. ¿Crees que hice lo correcto?, le pregunté. Creo que hiciste lo que debiste haber hecho hace 9 días. Esa noche dormí en mi propia cama por primera vez en más de una semana. Y aunque sabía que mañana enfrentaría las consecuencias de haber defendido mi dignidad, por primera vez en décadas me dormí sintiéndome dueña de mi propia vida. El 10º día amaneció con un silencio que no había escuchado en más de una semana. Un silencio hermoso, pesado de posibilidades, cargado de dignidad recuperada. Me desperté en mi propia cama,
entre mis propias sábanas, en mi propia habitación. Por primera vez en 9 días interminables, Lourdes Farías había dormido en casa de Lourdes Farías. Eran las 6 de la mañana cuando me levanté a preparar café. Solo para mí. Una taza pequeña, en mi cocina ordenada, sin el estrépito de 22 personas exigiendo desayuno. El aroma llenó la casa como una bendición. Era el olor de la libertad. Mientras bebía mi café en el porche, viendo salir el sol entre los árboles de mi jardín, llegó María con 2 tazas en las manos y esa sonrisa sabia que tanto admiraba. ¿Cómo dormiste?, me preguntó mientras se sentaba a mi lado. Como no había dormido en años. En mi cama, en mi casa, en mi paz. ¿Y qué vas a hacer si no traen el dinero a mediodía? La pregunta me había estado rondando desde que me desperté. Parte de mí esperaba que aparecieran con los $300, que reconocieran que mis condiciones eran justas, que pudiéramos encontrar una manera de convivir con respeto mutuo. Pero otra parte de mí, la parte que había crecido durante estos días de humillación, sabía que eso era improbable. Si no traen el dinero, se van, respondí con una serenidad que me sorprendió. Ya no tengo miedo de quedarme sola. Las horas pasaron lentamente. A las 9 de la mañana escuché movimiento en las habitaciones. Voces bajas, cuchicheos, maletas arrastrándose por el piso. El sonido de gente que estaba tomando una decisión. A las 10 llegó Tatiana sola a la cocina. Traía esa expresión que conocía bien, la que ponía cuando iba a intentar manipularme emocionalmente. Se sentó frente a mí con lágrimas preparadas en los ojos. Mamá, ¿en serio vas a destruir a tu familia por dinero? No estoy destruyendo nada, Tatiana. Estoy poniendo límites que debí haber puesto hace mucho tiempo. Pero mamá, somos tus hijos. Tu familia. ¿No te importa más nuestra relación que unos $? La pregunta me dolió porque sabía que venía cargada de chantaje emocional. Durante décadas había caído en esa trampa. Había sacrificado mi bienestar, mi dinero, mi paz mental cada vez que alguien me decía que elegir entre la familia y mi propia dignidad. Tatiana, tú me quieres. Claro que te quiero, mamá. Eres mi madre. ¿Y cómo demuestras ese amor? ¿Llegando a mi casa sin avisar con 22 personas? ¿Exigiendo que gaste mis ahorros sin contribuir con un centavo? ¿Haciendo que duerma en el sofá mientras ustedes ocupan mis camas? Pero eso es diferente, mamá. Eso es normal. Las madres siempre han hecho eso por sus hijos. No, Tatiana. Eso no es amor. Eso es abuso. Y me ha tomado 68 años entenderlo. Vi cómo las lágrimas preparadas de Tatiana se convertían en lágrimas reales. Pero no eran lágrimas de arrepentimiento o de comprensión. Eran lágrimas de frustración porque su método habitual de manipulación ya no funcionaba conmigo. ¿Sabes qué, mamá? Tienes razón. No vamos a pagar. Y nos vamos a ir. Pero cuando estés vieja y enferma, cuando necesites ayuda, no nos busques. Porque hoy elegiste el dinero sobre tu familia. Sus palabras estaban diseñadas para hacerme sentir culpable, para hacerme retroceder, para hacerme suplicar que se quedaran. Durante décadas habrían funcionado. Pero la Lourdes que había nacido ayer en la oficina del abogado era diferente. Tatiana, si algún día necesito ayuda, buscaré gente que me respete. Buscaré gente que me vea como persona, no como cajero automático. Tatiana se levantó de la mesa con violencia. Sus ojos tenían una frialdad que nunca había visto antes. Está bien, mamá. Tú lo decidiste. Pero no esperes que vengamos a visitarte. No esperes llamadas en tu cumpleaños. No esperes que vengamos a tu funeral. Prefiero no tener visitas que tener visitas que me humillen, respondí con una calma que me sorprendió incluso a mí. A las 11:30 comenzó el desfile de maletas. Uno por uno, los 22 invasores salieron de mi casa arrastrando su equipaje y su indignación. Ninguno se despidió. Ninguno me agradeció por haberlos alimentado y hospedado durante 9 días. Ninguno reconoció que tal vez habían abusado de mi hospitalidad. Teodoro fue el último en salir. Se paró frente a mí con esa expresión de desprecio que había perfeccionado durante la semana. Doña Lourdes, usted acaba de perder a su familia. Espero que valga la pena. Teodoro, le respondí mirándolo directamente a los ojos,
Yo no perdí una familia. Me liberé de un grupo de parásitos. Cuando la puerta se cerró detrás del último invasor, la casa se sumió en un silencio que al principio me asustó. Durante 9 días había estado rodeada de ruido constante, gritos, exigencias, quejas, llantos. Ahora solo había paz. María, que había observado toda la escena desde el patio, entró y me abrazó. ¿Cómo te sientes? Vacía, admití. Pero es un vacío bueno. Como cuando limpias una herida infectada. Al principio duele más, pero sabes que es necesario para sanar. Esa tarde caminamos juntas por mi casa. Cada habitación contaba la historia de los últimos 9 días. Manchas en las paredes, muebles dañados, objetos rotos. Pero también contaban la historia de mi liberación. Cada marca era evidencia de que había aprendido a decir no. Cada daño era el precio de mi dignidad recuperada. En los días siguientes, algunos vecinos del pueblo me visitaron. Habían escuchado rumores sobre lo que había pasado. Algunos me apoyaron, otros me criticaron por haber roto la familia por dinero. Pero ya no me importaba la opinión de gente que no conocía mi historia. Una semana después, Tatiana me llamó. Su voz sonaba diferente, menos segura, menos agresiva. Mamá, ¿podemos hablar? Claro, mija. Teodoro dice que fui muy dura contigo. Dice que tal vez podríamos, no sé, tal vez visitarte de vez en cuando. Como familia normal. Eres bienvenida en mi casa, Tatiana. Pero como hija que viene a visitar a su madre, no como invasora que viene a explotar a una viuda. ¿Y si traigo a Teodoro? También es bienvenido. Pero tendrán que quedarse en un hotel si planean estar más de un día. Y tendrán que contribuir con la comida si quieren comer aquí. Hubo un silencio largo del otro lado de la línea. Está bien, mamá. Entiendo. La primera visita llegó un mes después. Tatiana y Teodoro vinieron por un fin de semana. Se quedaron en un hotel del pueblo y vinieron a almorzar los 2 días. Trajeron pollo para que yo cocinara y vino para acompañar la comida. Fue la primera vez en décadas que tuve una visita que contribuía en lugar de solo consumir. La conversación fue incómoda al principio. Había heridas que sanaban lentamente. Pero por primera vez en años, me trataron como dueña de mi propia casa. Me preguntaron qué querían que trajera, respetaron mi horario de descanso, se fueron cuando les dije que era hora. No fue la relación perfecta que había soñado, pero era una relación basada en respeto mutuo. Y eso era infinitamente mejor que una relación basada en explotación disfrazada de amor familiar. 6 meses después, mientras regaba las flores de mi jardín en una tarde perfecta, María se acercó para tomar nuestro té diario. ¿Te arrepientes de algo?, me preguntó. Pensé en su pregunta mientras observaba mi pequeño paraíso. Mi casa estaba en orden, mi dinero era mío, mi cama era mía, mi paz era mía. Había pagado un precio alto por mi dignidad, pero había sido el mejor negocio de mi vida. No me arrepiento de nada, respondí con total honestidad. Aprendí que estar sola no significa ser solitaria. Estar sola significa estar en paz. María sonrió y levantó su taza de té como si fuera una copa de champán. Por Lourdes Farías, dijo, la mujer que aprendió a decir no a los 68 años. Por todas las mujeres que aprenden que nunca es tarde para recuperar su dignidad, respondí mientras chocábamos nuestras tazas. El sol se ocultaba detrás de los árboles de mi jardín, pintando el cielo de colores que solo se ven cuando se tiene tiempo para observarlos. Era la hora más hermosa del día en la casa que compré con mis propios sacrificios, donde finalmente había aprendido que el amor verdadero nunca pide que sacrifiques tu dignidad. Lourdes Farías había encontrado algo que buscó durante 68 años sin saberlo, la paz que viene de respetarse a una misma.